Ya estamos enlazados con Giovanni Vizcarro desde los Estados Unidos. Giovanni, ¿cómo estás? Un gusto una vez más estar enlazados vía Skype, en vivo, en directo contigo, que estás en Washington, D.C. Efectivamente, Samuel, muchísimas gracias a ustedes por permitirme una vez más estar ahí, compartiendo de alguna manera todas las noticias, ¿no?, que suceden desde aquí y que tienen que ir hacia allá también, hacia Lima. Me comentaba hace poco uno de nuestros colegas que cómo lo hacíamos. Pues lo hacíamos a través de Skype, a través del teléfono aquí que tengo enfrente de mí, que es un iPhone, que es un 4S, un 4S, y que, bueno, yo sé que se ha hecho muy popular últimamente allá en el Perú, ¿no? Pero aquí está bien tranquilo en mi casa, no lo saco para nada. O sea que estamos nosotros enlazados desde un teléfono celular, y así es como funciona vía Skype, ¿no? Y la señal es nítida por lo que me cuentan por allá. Gracias. Oye, se te ven todas las arrugas. Las patas de gallo aquí. High definition, high definition. Sí, ya me voy a llevar estas arrugas para hacerlo también un poco, para meterlas en el caldo de gallina. Oye, no, fuera de broma, se te ve súper nítido. Y es que hay que contarle a nuestros televidentes, porque dicho sea de paso, tú lo sabes, estamos ahora a nivel nacional con una sociedad estratégica que tenemos con más de 50 compañías de cableros independientes, así que nos están viendo en los lugares menos imaginables del país, porque ahí es donde llegan los cableros independientes y ponen nuestra señal de Willax Televisión. Ciudades grandes y pueblos pequeños, hasta ahí estamos llegando. Ojalá, y por supuesto con toda la tecnología que también tenemos aquí en Willax. He visto también que hay una oficina de servicio postal, a la que también han metido una antena por ahí. Bueno, Giovanni, hablemos de lo que está pasando en los Estados Unidos. Tenemos diversos temas para analizar. Vamos hoy día a hacer un collage de diferentes temas, ¿no es cierto?, contigo. Empecemos por las elecciones republicanas. Sé que están en una etapa de stand-by, en tranquila espera, pero hay pronunciamientos, y una de las noticias más trascendentales de las elecciones republicanas tiene que ver con la posición que está tomando en importancia el senador republicano de la Florida, Marco Rubio. ¿En qué situación está él? ¿Va de vicepresidente con el candidato más importante que es Romney, o está buscando hacer una alianza estratégica con Santorum? ¿Cuál es la situación de Rubio? Bueno, es una historia bastante interesante porque Marco Rubio ha recibido la bendición del Tea Party, ¿no?, del partido del té, en una traducción bastante literal. Y ellos son el ala extrema del Partido Republicano, los del Tea Party. Y ellos buscan siempre, entre otras cosas, sus objetivos principales. El más ajustado y el que más ellos buscan es el del control fiscal, ¿no?, que no se gaste mucho. Al parecer Marco Rubio está de acuerdo con eso. Y no solamente eso, que parece un poco también paradójico que el señor Marco Rubio, hijo de cubanos, ¿no?, y primer senador de los Estados Unidos de origen cubano, sea un poco áspero y duro con la inmigración aquí en los Estados Unidos. Pero ha recibido, gracias a estas dos posiciones del control fiscal y de la mano dura contra los inmigrantes aquí en los Estados Unidos, el señor Marco Rubio pues recibe el aval del Tea Party, que es el ala conservadora del Partido Republicano, y por ende podría ser una buena ficha para el señor Mitt Romney para poder alzarse con la candidatura de una vez, la candidatura republicana, ¿no? Él ha dicho que él no cree que lo vayan a escoger, así ha dicho el señor Marco Rubio, que él está interesado más que nada en el Senado, pero que no descarta nada, y que recientemente lo ha dicho, su favorito es el señor Mitt Romney. Entonces, por un lado, se alza Marco Rubio como un vicepresidente virtual, y cuando le preguntaron a Mitt Romney que qué le parecía a Marco Rubio, en una sola palabra, el señor Mitt Romney dijo: el sueño americano. Así es que ya no puede pues existir otra prueba más que los dos, digamos, que se alzan, ¿no? Pero se ha formado, hay una dupla ahí, pero al parecer se está queriendo formar un triángulo amoroso, porque el señor Santorum ha dicho de que si se lo proponen, él consideraría ser el vicepresidente de Romney. Entonces, se lanzó. Sí. Se lanzó Santorum.
Bueno, sí, se lo preguntaron y él respondió, ¿no? Que consideraría, que si se lo propusieran consideraría. Y esto pues nos da a entender que ya Mitt Romney, aunque no tenga los 1.144 delegados que necesita antes de agosto, porque no los tiene, apenas, a duras penas, está llegando a los 600. Y todavía faltan unas elecciones la próxima semana, el 3 de abril se vienen las elecciones primarias republicanas otra vez en unos estados. Entonces vamos a ver si el señor Mitt Romney sigue convenciendo al ganar, porque lo último las últimas elecciones primarias que ocurrieron fueron en el estado de Luisiana, donde el señor Santorum ganó, ¿no? Y es cuando dicen que el señor Romney todavía no convence a la parte conservadora de los Estados Unidos, a los estados sureños, que recordemos no necesariamente el sur geográfico, pero los estados conservadores, ¿no? De los estados de aquí, de este país, de los Estados Unidos. Entonces, Mitt Romney se está alzando, ¿no? Por un lado o por otro, ya sea con Mitt Romney o con Marco Rubio, se está tratando de querer ganar al lado conservador republicano, pero vamos a ver qué dice el público, vamos a ver qué dicen los votantes, porque los votantes pareciera que fuera una telenovela donde no hay un final, ¿no? Y pareciera que el final no va a ser un final feliz. Gingrich, el candidato republicano colero, todavía no sale, todavía quiere quedarse. Hace poco acaba de despedir a 1/3 de su personal y él todavía quiere seguir en carrera, Gingrich. Él dice de que el pueblo va a determinar, y yo creo que la jugada es que le quieren hacer pues un poquito el corralito, ¿no? a Romney para llegar hasta la convención de agosto en Tampa, Florida, y de ahí se decide. Que pongámoslos un poco, no sé, aquí como primicia en Willax, que no creo que llegue en realidad, no va a llegar Romney a los 1.144 para agosto, ¿no? Y si no lo hace, allí en esa convención se decide. Pues así estamos más que nada en las elecciones. Samuel, no sé si tú tengas alguna pregunta. Nada, simplemente esperar, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué decide el Partido Republicano en cuanto a su candidato. Pero vayamos a la otra tienda, al otro partido, que es el Partido Demócrata, que lo tiene claro y definido, ¿no es cierto? Porque es el presidente Barack Obama quien va a la reelección y va a representar a los demócratas. Pero tú bien decías cuando conversábamos en interno, hay una propuesta que hizo Barack Obama cuando fue candidato antes de alcanzar la presidencia, y fue que él reformaría el sistema de salud en los Estados Unidos, y que para esta reelección, tú bien lo anotabas, va a ser o la jugada con gol de media cancha o el autogol. ¿En qué situación está la reforma de salud que planteó el presidente Barack Obama en su candidatura antes de ser elegido presidente de los Estados Unidos? Ha sido un perfecto argot futbolístico, mi querido Samuel. Efectivamente, la reforma sanitaria fue aprobada hace 2 años, pero apenas se aprobó. Esa tarde que se aprueba, esa misma tarde, estados de los Estados Unidos un poco que denuncian ante la justicia al gobierno federal de los Estados Unidos, es decir, lo enjuician, diciendo de que no podía aplicar esa reforma sanitaria. ¿Por qué? Porque esa reforma sanitaria tiene como base algo, que ninguna persona aquí en los Estados Unidos puede quedarse sin seguro de salud. El seguro de salud existe aquí en los Estados Unidos, pero es un seguro que hasta cierto punto subvenciona a ciertas personas, no a todos. Entonces las personas que no tienen trabajo, que no están en una nómina de pago, que no tienen una boleta de pago y que no tienen deducciones en un trabajo formal, entonces no tienen seguro de salud, por tanto. Y si quieren tener seguro de salud, tienen que pagar entre más o menos 200 a 1.200 o 2.000 dólares mensuales solamente para tener seguro de salud para cobertura. Y una vez que consiguen esa cobertura médica, las compañías aseguradoras pues hacen su agosto. Porque, por ejemplo, algunas compañías aseguradoras no inscriben o no aceptan a esas personas que tienen enfermedades crónicas, diabetes, asma, lo que tú quieras llamarle enfermedad crónica. Algunos no la aceptan, incluso los fumadores tampoco los aceptan, porque saben que esos fumadores van a ser pues una carga, ¿no? Porque las compañías, como en todo país capitalista, especialmente aquí en los Estados Unidos, quieren ganar, quieren hacer su agosto. Entonces Obama, al plantear este proyecto de ley que digamos fue aprobado y él lo firmó,
pero en este país de pesos y contrapesos, que se le dice, si el Ejecutivo hace algo y el Congreso también, el Poder Judicial es el último que decide a través de su Tribunal Supremo si va o no va. Entonces, durante estos 2 años han estado en dimes y diretes 26 estados de los Estados Unidos, más de la mitad de los estados de este país han denunciado penalmente ante la Corte Suprema, ante la justicia de este país, que el Ejecutivo no podía irse así nomás a decir, en primer lugar, que las compañías aseguradoras podían aceptar a las personas que tienen enfermedades crónicas, y en segundo lugar, tenían que tener todos seguro médico. Ahora, ¿qué significa tener todo seguro médico? Que si, por ejemplo, tú no tienes seguro médico, el Estado, si funciona esta ley, si se aprueba bueno, ya se aprobó, si el Tribunal Supremo refrenda la ley, digamos, entonces, si tú no tienes seguro médico, el Estado te va a poner, el gobierno federal te va a poner una multa por no tener. Entonces, eso ha creado, pues, digamos, este bolondrón, este gran debate de que no se puede obligar al ciudadano de este país por derecho constitucional a que pague una multa por no tener seguro médico. No se le puede obligar a alguien a tener seguro médico. Eso es el argumento que está en este momento en plataforma para que los 26 estados hayan denunciado penalmente al gobierno de los Estados Unidos. Ahora, si uno se pone a pensar, claro, dice, no, caramba, no puedo, o sea, nadie me puede obligar. ¿Qué pasa si yo quiero morirme? ¿Qué pasa si yo quiero suicidarme con alguna enfermedad? No pueden multarme. Bueno, recordemos que existen ya cosas similares, ¿no? Quizás no del mismo grado de comparación, pero digamos, por ejemplo, cuando uno maneja su auto aquí en los Estados Unidos, cuando uno maneja un vehículo, uno tiene que tener un seguro de cobertura vehicular. No puede manejar su vehículo si es que no tiene un seguro. Y si no tiene un seguro, la multa. Y eso es lo que está pasando también. Bueno, hace poco se implementó, no hace poco, hace algunos años en el Perú se implementó, eso no era un requisito, ¿no? Pero se implementó en el Perú el SOAT. Entonces la gente en realidad se está preguntando si es que el gobierno federal va a poner una multa por no tener, pues, seguro médico, ¿no? Y luego las compañías también están haciendo el lobby, las compañías aseguradoras, para que deshacerse un poco de los que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Entonces esos son los dos motivos por los cuales el Tribunal Supremo todavía está viendo si refrenda o no refrenda la ley, porque el Tribunal Supremo es el que va a tener la última palabra. Ahora hay dos opciones. El Tribunal Supremo dice, perfecto, va la ley, se refrenda y se aplica. La segunda es, no lo vamos a aprobar del todo. Vamos a aprobar todas las reformas que el señor Obama ha planteado, entre ellas, por ejemplo, disminuir de manera dramática, de manera casi extrema, la burocracia, ¿no? Que los papeles que hay en los hospitales. Es increíble. Eso puede generar hasta un 10% del costo de lo que el Estado invierte en lo que es seguro de salud para sus ciudadanos. Entonces, entre esas reformas Obama quería hacer eso y lo está tratando de lograr. El Tribunal Supremo dice, bueno, podemos aceptar eso, pero no aceptaremos que usted le ponga una multa, que usted, gobierno federal, le ponga una multa a los ciudadanos, porque eso es anticonstitucional. Entonces, entre eso se debate en que se acepta del todo o se acepta, pero con ciertas modificaciones. ¿Y cómo, entonces, eso es lo que, sí, escucho. Sí, y Giovanni, y esta decisión final de la Corte Suprema estadounidense, ¿cómo afectaría una u otra respuesta la posible reelección de Barack Obama? Porque es uno de los pilares, ¿no es cierto?, de la discusión dentro de los votantes. Una de ellas es la reforma migratoria y otra de ellas es la reforma de salud, porque ya la cuestión económica como que ya la han aceptado y los manejos fiscales pues están empezando a sentirse como una recuperación, pero lenta, pero al menos no incomoda tanto, porque el mercado laboral también se está recuperando a los votantes. Pero estos dos temas todavía son agenda pendiente del presidente Barack Obama. ¿En qué medida afectaría la posible reelección de Obama este punto principalmente de la decisión de la Suprema en cuanto a la reforma de salud? Bueno, Samuel, tú mismo lo dijiste al principio, es decir, si el Tribunal Supremo lo acepta, entonces es un gol de media cancha. Y si no lo acepta, es un autogol, porque ahí los republicanos se van a ir
a la espalda de Obama, a hacerle caballito, ¿no? Y a golpearlo, a decirle, pues no se te aprobó algo que tú querías. Y esto es un hito, aprobar una reforma de salud universal, porque el seguro de salud existe aquí en los Estados Unidos mediante ciertas subvenciones, de la misma que es en el Perú, ¿no? Cuando los municipios o el Estado hasta cierto punto subsidian, ¿no? Las clínicas populares que tenemos en el Perú, pero aquí también lo hacen, pero el asunto está en que todos deberían de tener. Entonces, si se logra eso, es un hito porque lo han peleado por decenas de años. Estamos hablando desde los años 60, de los años 50, cuando los presidentes se dieron cuenta que los gastos en salud en realidad se quintuplicaban, en 10 veces más se iban. Entonces, querían ellos en realidad crear un seguro universal, pero nadie lo ha logrado y nadie lo pudo lograr, y Obama lo aprobó en el momento en que tenía capital político, en que tenía al Congreso de su lado. Aprobó esa ley, ¿no? Lo que se llama Obamacare, así le dicen aquí, Obamacare, quiere decir que es el seguro de salud de Obama. Entonces, lo aprobaron, pero inmediatamente pusieron pues los estados los juicios y denunciar penalmente pues al gobierno federal, ¿no? Para frenarlo un poco. Me imagino que se pone esto en una coyuntura bastante interesante porque justamente sea en un año electoral. Entonces, si el Tribunal Supremo no aprueba o lo aprueba con ciertas modificaciones, es un autogol como tú mencionaste, y si lo aprueba sería un golazo de media cancha para Obama. Y para cerrar este tema, ¿el pronunciamiento de la Corte Suprema será en estos próximos días, en las próximas semanas? En las próximas horas. En las próximas horas, la cosa está aunque, ya prácticamente ahí. Se han reunido por 3 días, se han reunido por 3 días a debatir. Son 9 jueces, aquí les llaman, en inglés es justice, así como justicia en español, pero la persona, algo así como los justicieros si quieres llamarle, pero son las personas que pues personifican la justicia aquí en los Estados Unidos, son 9. Son 9, y uno de ellos, por ejemplo, la señora Sotomayor, de origen puertorriqueño, la señora que habla muy bien el español, y esta señora dijo hace poco en las declaraciones, caramba, dijo, ¿por qué no dejar al pueblo que decida eso? ¿Por qué nos ponen nosotros? Dénselo al Congreso otra vez, ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo? Pero se han encerrado por 3 días para debatir sobre esto, ya este es el tercer día, francamente, y si no se da, van a esperar hasta la próxima semana, y si no, hasta, si no me equivoco, junio, donde van a decidir si va o no va. Pero están tratando de alargarla porque saben que es un año electoral. Saben que cualquier cosa que decidan pues puede ser la ruina o puede ser la lotería de Obama, ¿no? Y ahí está el manejo político también de Barack Obama, ¿no es cierto? Y del Partido Demócrata, porque quieren seguir en la Casa Blanca. Vamos al otro tema. George Zimmerman está relacionado al asesinato de Trayvon Martin en Stanford, Florida, en Sanford, ¿no es cierto? Que es una pequeña ciudad cerca de Disney World, en Holanda. Bueno, Zimmerman pasaría desapercibido para las noticias peruanas si es que no se mencionaría que su madre es peruana. Ahora, ¿cuál es la situación de Zimmerman judicialmente ante este vínculo de asesinato que se tiene contra su persona? ¿Le ha ubicado a la justicia? ¿En qué situación está este peruano? Bueno, Samuel, aquí vale la pena aclarar de que nosotros, cuando decimos peruano, no es necesariamente que haya vivido en el Perú, que haya nacido en el Perú, pero sí de origen peruano, ¿no? Por ejemplo, Marco Rubio es de origen cubano, pero no necesariamente nació en Cuba, ¿no? Pero sí tiene el origen. Entonces, Zimmerman tiene el origen peruano. Su madre fue peruana. Su padre es una persona que trabaja también dentro del sistema judicial. Ahora, George Zimmerman, que es el señor de origen peruano que mató a Trayvon Martin, él vivió aquí en Virginia y estuvo aquí su niñez, era un acólito, lo conocen en la parroquia como una persona bastante católica. Entonces se mudaron a Florida, y en Florida pues el señor empezó a, digamos, participar de estas patrullas, ¿no?, que existen en las patrullas de vecindario, ¿no?, que existen en Florida. Y estas patrullas vienen armadas.
Vienen armadas gracias a una ley que dio el señor Jeb Bush, el hermano de George Bush, para poder, digamos, proteger el vecindario. Y eso es una ley en Florida. Ante cualquier amenaza, si una persona se pone en el jardín de otra persona, la persona que es propietaria de ese lugar tiene absolutamente todo el derecho de matar a esa otra persona. Ahora, matarla no implica que la va a matar por gusto, pero tiene que estar en una actitud amenazante, tiene que ser un ladrón, tiene que hacer un ademán de que va a hacer algo malo. Entonces ahí la persona propietaria del lugar tiene absolutamente todo el derecho de matarla, y esto es una ley. Ahora, lo paradójico de esto es que el señor Jeb Bush, el hermano de George Bush, dijo de que no debería darse, dijo de que deberían arrestar a Zimmerman, pero él creó la ley, él la aprobó. Entonces debería en realidad salir a favorecer a Zimmerman. Ahora, el asunto aquí está en que se da supuestamente en un vecindario blanco, y nadie dice de que este señor Zimmerman tiene origen latino, que es latino en teoría. Entonces existen ciertas rivalidades entre latinos y negros aquí en los Estados Unidos. Hay muchas pandillas que son de raza negra y pandillas que son de raza hispana, y entre ellos se agarran, ¿no? Y yo te lo digo con toda franqueza, ¿no? Cerca de aquí de mi barrio también es la misma cosa. Ahora, no dicen nada, ¿no? Es decir, si hubiera sido en realidad una persona anglosajona, ¿no? Si hubiera sido una persona netamente estadounidense, imagino que esto se habría ido por los aires. Ahora, los defensores de Martin, del muchacho afroamericano, dicen que pues es un caso de odio racial, es un caso que tiene que verse por ahí, ¿no? Pero por otro lado, Zimmerman dice, un momentito, dice, el señor me atacó primero, el señor me pegó, y el señor quiso dispararme con mi arma que yo tenía, pero yo le saqué el arma y yo le disparé, y ahí quedó todo. Entonces, ahora Zimmerman lo llevaron, desde luego, porque como fue todo un escándalo, y el comisario decidió soltarlo porque, caramba, dijo, sí, se sentía amenazado, de acuerdo a la ley que aprobó el señor Bush, Jeb Bush, el hermano, que en ese momento era gobernador de Florida, el hermano de George Bush, si él aprobó esa ley, bueno, pues lo dejamos ir, no podemos arrestarlo. Y eso es lo que ocurrió, no podemos arrestarlo, y ahora lo hicieron renunciar a este comisario a su puesto policial porque dijeron que no supo en realidad manejar la cosa como debía. Entonces surge la pregunta de que al final, ¿qué pasó? ¿Si lo arrestaron o no lo arrestaron? Sí, le tomaron sus fotos como tenían que tomarle, no lo procesaron, pero no le pusieron alguna... ¿Aló? ¿Sí? Cargos, no le pusieron cargos. Claro, exactamente, no le pusieron ninguna acusación, no lo dejaron ir simplemente. Y es ahí donde está precisamente el debate que está surgiendo en este momento. ¿Por qué no lo arrestaron? ¿Por qué no lo dejaron en la comisaría? Entonces, al no presentar acusaciones, el señor Zimmerman en este momento está en calidad de no habido. Es decir, no hay ningún cargo contra él, no hay ninguna acusación contra él, entonces pues a él en realidad no se le puede hacer nada. Entonces lo dejaron ir. Ahora el señor está escondido, ¿no? El señor no quiere en realidad salir a la luz. Han salido hace algunas horas en un vídeo donde él entra a la comisaría, donde él no muestra ninguna mancha de sangre, ninguna prueba de que lo hayan golpeado, ¿no? Entonces ahí de nuevo otra vez entra la polémica, pero al final esto queda en el hecho, o sea, esto en realidad habría pasado desapercibido, pero se trata de un muchacho negro. Y se trata de, odio racial, ¿no? Como lo llaman aquí. Y en las fotos que constantemente muestran de Trayvon Martin aquí en los Estados Unidos, lo tienen de una actitud bastante placentera, en una actitud bastante amical, con una sonrisa siempre en las fotos, pero no se sabe cómo era en realidad el señor, ¿no? Solamente hay dos testigos, uno de la parte de Zimmerman, que era un adolescente que supuestamente vio cómo Trayvon Martin le pegaba a George Zimmerman, y otra de la parte de Trayvon Martin, que es aparentemente creo la enamorada, con la que él estaba hablando por teléfono celular, y que Trayvon Martin le está diciendo, hay un tipo que me está siguiendo por aquí, hay un tipo que me quiere hacer algo. Entonces ahí se corta la llamada y de ahí ya pues no se sabe qué pasó en realidad, ¿no? Terrible. Es el típico problema que existe en Estados Unidos, que se podría sintetizar en echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Porque es la delgada línea entre la defensa
personal ante una determinada agresión que sustenta Zimmerman y la respuesta violenta con muerte de este que se está defendiendo, pero que para mala suerte termina siendo un enfrentamiento entre personas de distintas razas, y ahí se marca la línea con o defensa o es un ataque racial. Entonces es una situación complicada judicialmente, ¿no es cierto? Porque ya cuando se toma una decisión como la de este comisario, que es para uno u otro lado, empieza la participación civil. Y cuando tiene que ver estos conflictos raciales, tienes una mitad diciendo, ¿sabes qué? Este fue un ataque racial, por lo tanto hay que condenarlo, y la otra mitad diciendo, ¿sabes qué? Actuó en defensa propia. Al final termina siendo un conflicto social, racial, y la justicia pues ahí entra en una complicación terrible. Y bueno, como lo decíamos al principio, el vínculo es que, como tú bien lo precisabas, es de interés para los peruanos, porque la madre de Zimmerman, del supuesto asesino, sea en defensa propia o no, el supuesto asesino de Martins es de origen peruano. Así es que la situación pues pinta de esta manera, con diferentes temas que hemos tocado con Giovanni Vizcardo. Giovanni, como siempre, muy acucioso en tu análisis, en tus comentarios y en la transmisión de la información de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Te hemos visto a nivel nacional, porque no hay peruano que no tenga algún familiar que está afuera del Perú, y sobre todo que no esté en los Estados Unidos. Gracias por esa información y por estar conectados a través de Skype en vivo en directo. Ha sido un placer conversar contigo. Nos vemos prontito, ¿ah? Igualmente, ya nos vemos muy pronto. Ustedes dirán. Gracias, gracias. Giovanni Vizcardo, nuestro colaborador desde Washington, D.C.